Tengo el agrado personal de presentar el día de hoy en este volumen 2 de mi humilde podcast llamado Gatografía al relator estrella de Radio La Red y ESPN, el poeta del gol, le dicen a algunos. Es alguien que fusiona la literatura con el fútbol, le pone bellas palabras a lo que pasa dentro del campo de juego, tanto en radio como en televisión. En radio particularmente tiene un estilo único, creo que lo hace a él único en su rubro. Él es los ojos de los que no ven, y vaya que logra ser los ojos de los que no vemos cuando estamos escuchando los partidos por radio. La verdad que un placer tener hoy en la Gatografía volumen 2 a Leo Gentili. Bueno, bienvenido Leo Gentili. En principio, periodista, relator, conductor, has hecho a veces. Quería contar un poco antes de arrancar con la parte fuerte, con la columna vertebral de lo que es la gatografía, que son las 10 preguntas que, como digo, van a ir marcando el camino. Quería preguntarte a vos en qué orden acomodás esos tres oficios o profesiones, según tu predilección. Cuando yo era chiquito, y ¿cómo estás, Gonza? Gracias por esta invitación. Cuando era chiquito y jugaba a la pelota con mis amigos, ellos soñaban con ser como Maradona y yo con relatar los goles como los relataba Víctor Hugo Morales. Así que lo primero que nació en mí fue el relator. Desde muy chiquito, aún sin saber que ese iba a ser mi oficio. Por lo tanto, si tuviera que ir en orden cronológico, relator, periodista y conductor. Relatar te llevó al periodismo, digamos. Claro. Y mi gran referencia siempre fue Víctor Hugo Morales, que más allá de ser el mejor relator de fútbol de habla hispana de todos los tiempos, es un tipo que honra la profesión, comprometido con su tiempo y que se expone en pos de transmitir lo que piensa, lo que siente y que en definitiva terminan siendo argumentos, entiendo yo, que sirven como herramientas para que la opinión pública pueda defenderse de determinadas situaciones. Bueno, a mí me gusta cuando yo hablo de los relatores, plantearlos como que son gente que transforma el fútbol en poesía de alguna forma. No todos tienen ese don. Entiendo ahora cuando vos me decís que tu referente era Víctor Hugo, también porque vos sí creo yo que tenés ese don. Y la verdad que, bueno, en principio, no, lo voy a volver a decir, para mí es un orgullo que estés acá, porque Muchas justamente gracias. yo, no solo como relator, sino también como periodista, y haciendo énfasis en eso que vos decís, en tratar de dar también una opinión desde un compromiso, porque hoy en día no es tan fácil tampoco jugársela entre comillas, dando una opinión cuando uno ocupa un rol, por lo menos como el que ocupás vos. Mm. Sí, mira, una vez un amigo, un colega, me dijo al escucharme y ver que yo fijaba postura en cada tema, incluso aquellos que van más allá del fútbol, fuimos a comer y me dice a manera de consejo, de sugerencia, hace un tiempo ya de esto, a vos la gente te quiere por relatar goles y en eso hay casi unanimidad, te quieren todos. ¿Para qué te metes en determinados temas que vas a dividir aguas y los que te quieren hoy por relatar goles te van a dejar de querer? Y lejos de convencerme, terminó afirmando esa idea que yo tengo del periodismo. Hay que comprometerse, hay que desde el lugar que uno ocupa tratar de aportar para cambiar, si se quiere, esa construcción de sentido que nos imponen desde los grandes grupos mediáticos, desde el poder que incluso va más allá de los medios. Y entiendo que es la mejor manera de hacer periodismo. Hacer aquello que me gusta de la manera en la cual
a mí me gusta hacerlo. Y por supuesto que eso genera que muchos te reprueben, que te insulten, que te agredan. Hoy todo eso se magnifica también con las redes sociales, que es una cueva de anónimos y boludos en muchos casos, yo diría que en la mayoría, pero me motiva a seguir fijando postura y de alguna forma comprometiéndome con lo que pienso, pero ante todo eh, siendo fiel conmigo mismo y con la forma que yo entiendo que hay que hacer periodismo. Bueno, se habla de que la prensa en general es como el cuarto poder, de alguna forma, generan opinión, van generando sentido común en la gente. Vos, bueno, trabajás en radio, trabajás en televisión. ¿Crees que hay libertad? ¿Qué opinás vos, si me podés, desde tu punto de vista profesional o general, qué es para vos la libertad? ¿Y cómo lo sentís, que si hay alguna diferencia entre la radio y la televisión? Uno tiene que aprender a construirse su lugar, desde donde decir, desde donde comunicar. Por supuesto que desde el momento en el que se abre un micrófono o se prende una cámara y uno dice, se compromete, se expone y corre riesgos, como en cualquier profesión, como en cualquier ámbito. Luego están aquellos que asumen los riesgos, aquellos que no, y otros que lejos de asumirlos, siempre van a estar cerca de los que mandan, de los que deciden, sin darse cuenta que cuando pasa el tiempo, el lugar que les espera es el baldío de la historia, que nadie los va a recordar, y aquellos que los recuerden los recordarán como los miserables de siempre, y los que terminan siendo funcionales al poder y a los medios donde trabajan. Yo entiendo que cuando uno decide ser periodista, tiene que poner en la balanza lo positivo, lo negativo, por qué uno decide tomar ese camino. Y como te dije hace un rato, Gonza, a partir de esa determinación, tratar de ser honesto intelectualmente con uno mismo. Había una anécdota, hay, de un gran escritor, Eduardo Belgrano Rawson, que siempre cuenta que él fue a ver una exhibición de aviadores y cuando llega al lugar lo reconoce el organizador, lo recibe, lo saluda y le cuenta cuál era la prueba que estaban haciendo los pilotos. Y la prueba se llamaba vuelo invertido. Significaba que el piloto bajaba el ala del avión y la acercaba a 100 metros del suelo y retomaba vuelo. Pero había uno que acercaba el ala a 50 metros del suelo, lo que generaba un riesgo absoluto. Y entonces el organizador le dice, es aquel que está allá. Y la verdad que de toda esta gente que presencia la exhibición, eran aproximadamente 1000 personas, el organizador le dice a Eduardo Belgrano Rawson, el escritor, tal vez 10 se dan cuenta, pero a ese piloto no le interesa. A él lo que le interesa es hacer lo que le gusta, de la manera en la que le gusta hacerlo, aún arriesgando su vida, y cada día, cuando termina de realizar esta prueba, se va a la casa feliz de poder hacer lo que él siente de la forma en la que siente realizarlo. Y me parece que es una buena analogía para el periodismo y la manera en que se ejerce. Sí, no solo para el periodismo, sino que responde un poco también a lo que es la libertad de alguna forma. Me parece interesantísimo. Uno por ahí tiene la fantasía de que
Obviamente que no vamos a hablar de todos, pero sí hay porcentajes de gente en los medios que se deja influenciar. Muchas veces se habla mucho de los sobres, bueno, está medio en temática ahora. No solo del sobre, que es económico. Yo te pregunto a vos si la influencia no es solo económica y si también hay influencia de poder, cosas políticas, más allá de que no se reciba. Bueno, es como te dije hace un rato, el afán de pertenecer, de querer estar cerca de los que deciden, y una de las maneras que tienen algunos o que encuentran de pertenecer o de querer pertenecer o de estar cerca del poder es pensando como ese poder, opinando de la misma manera y siéndole funcional. Y después hay de todo. Bueno, ha quedado claro el otro día, periodistas que se encolumnan detrás de una misma idea, o de un mismo sector, cómo se tiraron carpetazos diciendo yo no recibí, vos sí, pero el otro, que el sobre. Es decir, lo están blanqueando para que todos lo podamos ver y lo sepamos. Y por supuesto que existe. Yo no soy corporativo. Yo no voy a defender a un colega por el solo hecho de serlo. Hay buenos y hay malos. Hay honestos y hay corruptos. Hay periodistas que se exponen y se comprometen y hay otros que son funcionales a los poderes que tanto daño le hacen a un sector muy grande de la sociedad. Y pasa en los clubes, y pasa con la política y en general. Y tiene que ver con esto que hablábamos hace un rato, la construcción de sentido. Ellos establecen una idea y de tanto machacar a la gente la contaminan de tal forma que, por ejemplo, le generan un odio tan grande que después terminan votando o terminan eligiendo, aún por ese odio, aún en contra de sus propios intereses y a favor de los intereses que contaminan con toda la artillería mediática y con todas las mentiras y las falacias, las calumnias, pero evidentemente esta es una población muy permeable a todo aquello que se magnifica o se inventa a través de los medios de comunicación, las redes sociales y todas aquellas herramientas que ahora han aparecido a través de la tecnología. ¿Qué crees, Leo, que es la justicia? ¿O qué me podés decir vos sobre la justicia? Si querés relacionándolo con lo que venimos hablando, si querés yendo para otro lado, ¿qué concepción tenés vos? Primero hay que separar el concepto. Una cosa es la justicia y otra cosa es el poder judicial. El poder judicial en este país y en muchos otros de Latinoamérica, en particular del mundo en general, el poder judicial termina siendo ese factor de poder que termina favoreciendo siempre a los mismos sectores, por lo cual lejos está de ser justicia y muy cerca de transformarse en una herramienta para favorecer a los mismos de siempre. Por eso no hay que confundir justicia con poder judicial. La justicia casi que es abstracta con todo lo que nos pasa, porque si te eligen jueces de la Corte Suprema por decreto, si un partido político maneja los tribunales de Comodoro Pi, si hay causas que son cajoneadas, si hay personajes que recurrentemente son sobreseídos y otros que recurrentemente son condenados aún en causas en las cuales anteriormente fueron sobreseídos, eso lejos está de ser justicia y es la herramienta que tiene el Poder Judicial para presionar, para extorsionar y para hacernos creer que eso es la justicia, pero está en la calle opuesta de lo que realmente es la justicia tal como la conocemos con los ojos vendados.
Bien, me decías vos, o hablábamos recién, de que uno llegaba por ahí, como planteábamos, el machaque constante de ciertas ideas, llevaba a pueblos a votar en contra de sus propios intereses y a favor de los intereses de unos pocos. Y hay muchas veces que, por lo menos a mí me parece, de que hasta votan pensando que a ellos no les va a tocar, que les va a tocar al de al lado. Entonces te quería preguntar sobre la conciencia social. ¿Qué crees vos que es? ¿Qué crees vos que pasa hoy en día en que la gente por ahí no toma en dimensión de que formamos parte de una sociedad y de alguna forma se mira un poco el ombligo, por decirlo de una forma? Bueno, precisamente la conciencia social es todo lo contrario a eso. La conciencia social se relaciona con la empatía, con tratar de estar en el lugar donde el otro lo necesita, más allá de cómo nos vaya a cada uno en la vida. Es salir a la calle y mirar para un costado y mirar para el otro y ver eh, las carencias de los demás, los padecimientos, las necesidades. Entiendo que estamos en una sociedad a la que intentan hacer cada vez más individualista, atentando cada vez más contra lo que es comunidad, mancomunión, y lamentablemente lo están logrando. En muchos casos por el bombardeo mediático, que es lo que imponen, ¿no? Es el sálvese quien pueda y como pueda, sin importarle el vecino. Y la conciencia social es diametralmente opuesto a todo eso. Es decir, de alguna manera uno termina ocupando el lugar que hoy deja ausente el Estado, ¿no? Eso es el Estado. Estar donde el otro lo necesita, cubrir las necesidades de aquellos que no, no cuentan con las chances que tenemos nosotros de poder vivir en un lugar digno, de poder comer todos los días, de poder darnos una ducha de agua caliente si lo requerimos. Y entonces es el individualismo en estado puro. Ir caminando por la calle y si hay uno que está pidiendo, hasta mirarlo con desprecio, como diciendo, ¿por qué no va a trabajar? Mirá, si es un tipo joven, pero qué desastre. O si se te acerca un pibe a la ventanilla del auto, levantar la ventanilla, como diciendo, ¿qué me venís a pedir si seguro que te la vas a se la vas a llevar a tu viejo que te manda a pedir? Y lamentablemente, ayer fue una muestra de lo que es al menos una ciudad sin Estado, ¿no? Pero es una muestra de lo que desde arriba nos transmiten. Una ciudad que parecía distópica, ¿no? De película, con los semáforos que no funcionan, con colas y colas de autos para cruzar una bocacalle en el microcentro, con más de 600.000 usuarios sin luz, con olor a podredumbre en las calles por las bolsas y las bolsas de basura en cada esquina. A eso nos están llevando. A eso nos están llevando. Ese es un país sin Estado, sin la presencia del Estado. Y el dirigente político, o mejor dicho, el político electo, para generalmente hacer cumplir o hacer llegar de alguna forma en igualdad de condiciones todas las posibilidades a todos, que es el que ostenta el poder, de alguna forma llegan para eso a donde llegan. Muchas veces no lo hace. Entiendo que yo, sin vivir allá en Cava, entiendo que está realmente bastante abandonado todo. Pero quería hablar no particularmente en eso, si no te querés meter, pero sí a nivel general. ¿Qué opinás del poder? ¿Qué es el poder para vos? Por eso tomo este ejemplo, porque esa gente tiene poder de alguna forma para hacer las cosas, pero si querés de una forma más general o puntual, también podés hacerlo. ¿Qué es el poder para vos? Primero quiero diferenciar algo. La política también fue víctima de la construcción de sentido.
de tal manera que vos podés hablar con un amigo, con un vecino, con un familiar, y si sale el tema te va a decir, en muchos casos, en la mayoría, los políticos son todos chorros, los políticos son todos ladrones, los políticos son delincuentes. Esa es una construcción de sentido. Totalmente. Lamentablemente por esa construcción de sentido, tenemos el gobierno que tenemos, de un débil mental, de un tipo que no proviene de la política, que es un estafador, con una hermana que pasó de ser tortera y tarotista a secretaria de la presidencia y a manejar las coimas con aquellos que quieren reunirse con su hermano. Estamos en manos de gente que está muy mal psicológicamente, moralmente, que nos gobierna. Y eso es porque a la gente le han hecho creer que los políticos son todos chorros. Y la única herramienta que hay para cambiarle o al menos mejorarle la vida a la gente es la política. Por supuesto que hay políticos buenos, que hay políticos malos, que hay políticos honestos y corruptos. Pero desde que el mundo es capitalista, lamentablemente la corrupción se filtra por todos lados. Derecha, izquierda, progresismo, ultraderecha, va más allá. A mí lo que me preocupa son estas políticas que llevan al hambre de la gente, a la desprotección de aquellos que son los más vulnerables. Y si nos remontamos a los últimos tiempos, los peores momentos que hemos vivido en este país no fueron con políticos, fueron con militares, asesinos, acompañados por la iglesia y por grandes sectores del periodismo. Fue con Menem, que se rodeó de un montón de gente que no venía de la política, y ahora con este tipo, con este débil mental, que además es un corrupto, que no está apto ni psicológica ni moralmente, no para ser el presidente de un país, ni siquiera para ser el presidente de una sociedad de fomento. Claro. ¿Y sabes por qué llegamos hasta acá? ¿Y sabes por qué hemos pasado lo que hemos pasado? Porque desde cierto poder mediático te hacen creer que el problema son los políticos. La famosa casta. Cuando que hoy está en la presidencia, se llenó de esa casta. Siempre les he enseñado a mis dos hijas, desde chiquitas, que la derecha hace todo lo que critica, pero multiplicado por 1000. La derecha es la más corrupta, la derecha es la más estafadora, la derecha es la más violenta, la derecha es la más represiva, la derecha es la más hija de puta. Yo comparto. De hecho, bueno, yo tengo una alineación política que en cierto momento de la historia tuvo un leitmotiv que era el amor vence al odio. Bueno, hoy está desgastado. Hay mucha gente también con ayuda de lo que venimos hablando, de que eso nunca fue así y demás. Yo quería preguntarte a vos, ¿qué opinás de esa frase y qué opinás del amor en general? ¿Qué crees que es el amor? Una vez una turista inglesa viajó a la India para conocer a la Madre Teresa de Calcuta, y ese día estaba ella lavándoles los pies a los enfermos de lepra, a los leprosos, que era una actividad que hacía habitualmente, y cuando llega esta turista hasta el lugar, se encuentra con una ayudante de la Madre Teresa y le dice: mire, en este momento la Madre les está lavando los pies a los leprosos, no sé si la va a poder atender. Ay, por favor, si me puede atender, que yo vengo directamente desde Europa para verla. Entonces la consultan a Teresa y dice que pase. Cuando pasa y encuentra a la Madre Teresa haciendo lo que estaba haciendo, dice: ay, Madre Teresa, por Dios, qué horror, esto yo no lo haría ni por toda la plata del mundo. Y la Madre Teresa le dice: lo que pasa es que esto no se hace por dinero, esto se hace por amor. Eso es amor, el dar sin esperar nada del otro, el ofrecerse sin pergeniar lo que puede ocurrir, sin pensar en el más allá, sin esperar que el otro te dé lo mismo. Eso me cuesta aprenderlo, porque uno muchas veces pretende que los demás sean como es uno ante determinadas situaciones, ¿no? Es muy común esa frase de:
no, pero yo en su lugar hubiera hecho esto o hubiera hecho lo otro. Y ahí es cuando empiezan los problemas en los vínculos, en los afectos, con los hijos, con las parejas, con los amigos. No, porque yo hubiera hecho esto y aquella hizo lo otro o aquel hizo lo contrario. El amor no es eso, el amor es exponerse y dar sin sentir más que la necesidad de poder ayudar a quien vos creés que lo necesite y lo merezca. Me gustó tu respuesta. Muy buena respuesta. Te voy a preguntar también esto. Un poco todo está atravesado por la política, obviamente. Más allá de que ni siquiera lo voy a nombrar, pero ¿qué opinás vos de la salud mental? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué importancia se le da? Menos de la que se le debiera dar en todos los ámbitos. Incluso en el fútbol, que es un tema que nos toca muy de cerca, hemos atravesado por tragedias, con muchachos que se han quitado la vida, como en su momento Mirko Saric, como pasó con el Morro García, futbolistas que han atravesado o atraviesan una gran depresión y que les impide seguir jugando, como ha ocurrido con Centurión. Entiendo que se ha mejorado mucho en distintos estamentos de la sociedad, pero esta es una época en la cual hay una regresión, hay un retroceso. Por lo Generalizado, tanto, te diría. ¿cómo? Un retroceso generalizado, no solo en ese aspecto. Sí, y pero... maquiavélicamente pensado. Y maquiavélicamente pensado. A mí me da la impresión de que hay que hacer hincapié en la salud mental en diferentes aspectos, incluso a la hora de determinar si un político está apto para ocupar la presidencia. Si se hubiera puesto más énfasis en la salud mental, no tendríamos el presidente que tenemos, sin ir más lejos. Hablar. Eso no hubiese ni llegado a las elecciones. Pero aparte se requiere también de la ayuda, de, como siempre, recaemos en lo mismo, en la presencia del Estado. Está ocurriendo en el Bonaparte, que es un hospital destinado a la salud mental y lo están vaciando y se están haciendo los profesionales y hay un montón de gente que necesita de esos médicos, de esos profesionales, de esa ayuda, de esa contención, y hoy están a la deriva. Y es gente que padece de inconvenientes mentales, que tienen carencias en la salud mental y que ahí encontraron una contención y hoy ya no la encuentran. Fíjate si es importante y fíjate si hemos retrocedido a partir de estos tiempos que estamos atravesando en la cuestión. Sí, que te digo que es librarlos a su suerte y de alguna forma arreglate la voz, que es una especie de condena prácticamente o al ostracismo o algo peor. Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Ocurre en diferentes órdenes, ¿no? Lo decíamos recién. Sí. La ausencia del Estado te lleva a todo este caos. Coincido totalmente. Leo, yo sé que te gusta mucho la lectura. Me gustaría saber cuál es tu relación con el arte, con la música o con los libros o con el arte en general o cómo te atraviesa. En el mundo del fútbol no es algo que, más allá de la música, que sí tiene mucho que ver, pero en general no se suele hablar mucho, no se sabe tanto sobre esto. En el caso tuyo, yo sé que sos muy lector, se nota sí, obviamente. ¿Y cómo te ha formado eso? Walter Saavedra tiene otro gran maestro del relato deportivo, otro maestro del periodismo, en definitiva. Walter Saavedra tiene una gran frase que nos describe de alguna manera a los relatores. Cuando a él le preguntaron una vez sobre el oficio del narrador de fútbol, él dijo: nosotros, los relatores, leemos en voz alta lo que los jugadores escriben con los pies. Y para poder hacer eso, uno tiene que nutrirse
de música, de literatura, ensayos, novelas, cuentos, de cine, de teatro, porque uno se forma, uno va incorporando imágenes, sonidos, conceptos que en algún momento van a servir o para poder hacer la apertura de una transmisión o para relatar un gol. Hay una historia muy linda que siempre cuenta Vicente Muleiro, que es un colega, escritor, durante mucho tiempo fue vicedirector de Radio Nacional. Él cuenta que cuando era muy chiquito, prende la radio para escuchar la transmisión de un partido que la selección argentina jugaba en Suiza. Y cuando comienza la transmisión, el relator de aquella transmisión era Fioravanti, un gran maestro, no sé si lo escuchaste nombrar, del relato deportivo, uno de los que marcó un quiebre en la historia del relato deportivo. Cuando hablamos de grandes narradores, para separar épocas, hablamos de Fioravanti, de José María Muñoz y de Víctor Hugo Morales. Y cuando comienza la transmisión, Fioravanti dice: estamos en Suiza, donde se respira un aire de tarjeta postal. Y Muleiro, que era un niño, se vio subyugado por esa presentación, porque dice: no podía creer cómo este tipo, con tan pocas palabras, a mí me podía describir tan elocuentemente el lugar donde iba a jugar la selección argentina. Fue pasando el tiempo y Vicente Muleiro, él siempre cuenta esta anécdota, se hizo un gran lector, un gran oyente de radio y luego escribió libros, comparte con nosotros este oficio y leyendo un poema, muchos años después de aquella transmisión de Fioravanti, de Oliverio Girondo, un poema dedicado a Venecia, nada que ver, encuentra que en un momento dice: Venecia, donde se respira un aire de tarjeta postal. Y él de esa forma descubrió que Fioravanti abrevaba en los poemas de Oliverio Girondo para abrir una transmisión de fútbol. Eso tiene que ver con la formación y con poder darle, más allá del grito histérico de gol de los relatores, ese grito que pegamos cada vez que hay un gol, también podemos entrarle por otro lado, más allá de la pelota, a aquel que está escuchando un partido de fútbol. Todo lo que yo hago en mi vida, sé que en algún momento me va a servir para poder mejorar un relato, una transmisión o un programa. Yo me considero narrador, relator, las 24 horas. Esto no quiere decir que voy a estar durante las 24 horas relatando, claro, porque aparte no me daría la voz. Lo que sí significa es que si yo estoy en el teatro y escucho una inflexión que me llama la atención, una frase que me gusta, o si voy al cine y me deslumbra una escena, o si escucho la música de Piazzolla, o leo un cuento que me llama la atención, o lo anoto, o me va a quedar en el preconsciente y en algún momento lo voy a volcar a la hora de salir al aire. Claro, no siempre es premeditado, sino que hay veces que viene a tu recuerdo en ese momento y lo vas como formulando en el momento. Hay un poco de todo. En una narración de fútbol hasta la improvisación hay que preparar, aunque suene paradójico, hasta parece contradictorio, pero si te lo pones a pensar profundamente no lo es. En un relato hasta la improvisación tenés que preparar. Totalmente. Así lo siento yo, ¿eh? Sí, hay otros relatores que van, se sientan y relatan. Y está perfecto, no hay una manera. Después el oyente elige. No, bueno, igual se nota que de alguna forma has tenido influencia, como vos me planteabas, de Víctor Hugo Morales. Primero porque por tus formas. Segundo, porque me lo estás comentando. Tuviste la suerte, me imagino, de conocerlo a él y de... Sí, yo tengo buena relación. Sí, yo tengo buena relación. Conozco a su familia, he ido a su casa,
él conoce a mi mujer, nos cruzamos muy seguido en el teatro, él no usa teléfono celular, pero a través de su productor, que es Julián Capazo, estamos comunicados, así que tenemos un lindo vínculo. Yo cuando estoy con él me siento como se deberían sentir los discípulos cuando estaban con Sócrates, ¿no? Yo trato de hablar poco y escuchar mucho. ¿Alguna vez lo pensaste eso de que lo ibas a conocer cuando eras chico? Hay una situación muy particular porque cuando yo era chiquito y no imaginaba que iba a vivir del periodismo y del relato deportivo, yo escuchaba mucho la radio porque en mi casa se escuchaba mucho la radio. Mi papá, Osvaldo, escuchaba la radio. Mi abuelo, Humberto, era fanático de las transmisiones de fútbol y de José María Muñoz. Por lo tanto, desde chiquito yo crecí escuchando a José María Muñoz, a Víctor Hugo Morales, un poquito más acá en el tiempo a Walter Saavedra, y era un tipo que aprendía todo el tiempo. Ellos eran mis maestros, sin ellos saberlo. No tenían por qué saber que había un mocoso en Parque Chacabuco que aprendía escuchándolos, o que estaban incidiendo ya en su formación, en su oficio y en su vocación. Pero en el caso puntual de Víctor Hugo Morales, para mí fue un maestro mucho antes de conocerlo y mucho antes de saber que yo iba a ser relator y que iba a ser su amigo o un tipo con el que me une un afecto muy grande. Te quería preguntar también, llevando o siguiendo con la línea de las preguntas trascendentales, ¿qué relación, la vamos a formular así, qué relación tenés con la muerte? Creo que es parte de la construcción diaria, es parte de la vida. Gracias a Dios que existe la muerte, si no sería todo muy aburrido. No tendríamos objetivos a determinado plazo, no tendríamos inquietudes. Total, lo que no conseguí hoy lo conseguí dentro de 300 años, dentro de 400, dentro de 1000. Y como sabemos que somos finitos y que esto en algún momento se acaba, de alguna u otra manera nos vemos impulsados para pelear por aquello que queremos. Facundo Cabral tenía una frase muy inspiradora que decía: cuando uno sueña mucho con algo, se termina transformando en aquello que sueña. Yo de chiquito soñaba con relatar fútbol y me transformé en ese relator que soñaba de pibe. Por lo tanto, pienso en la muerte, pero la entiendo como necesaria y vital para que nosotros podamos pelear por ser felices y para tratar de conseguir en el tiempo que tenemos, que repito, sabemos que es finito, todo aquello que queremos y que necesitamos para estar bien. ¿Y es eso para vos el éxito, ponele? ¿O qué sería, si tenés que definir de alguna forma el éxito? El éxito es irse a dormir cada noche sabiendo que no te traicionás a vos mismo. Ese es el éxito. Es una buena definición. Para mí, ¿eh? Sí, sí. Eso queda claro. Y queda claro también de que condice con un montón de otras cosas que me venís diciendo. No, te voy a ser sincero, yo no esperaba que me dijeras eso y sin embargo tiene un poco de ¿Qué sentido. esperabas? No esperaba que me dijeras nada en particular, pero no pensé que la ibas a llevar por ahí y tiene todo el sentido ahora que lo dijiste. Ahora que lo dijiste tiene todo el sentido porque de alguna forma es como... Pasa que también hay como una construcción de lo que es el éxito, ¿no? Sí, El éxito para muchos es tener guita y viajar, y conocer chicas lindas. Se resume en irse a dormir cada noche tranquilo con uno mismo al saber que lo que hiciste durante el día es aquello que vos sentís que es necesario hacer.
mí me gusta la definición que me das porque te lleva a que diariamente, de alguna forma, vos tengas la posibilidad que está en tus manos de alcanzar el éxito. Y que no sea una zanahoria. Una utopía. Sí. Que esté al alcance y que encima esté al alcance diariamente. Porque todas las noches, de alguna forma, vos haces una introspección de. Me gustó mucho. Te la tomo. Te la voy a robar, Claro, Leo. con mucho gusto. La última creo que es difícil. A ver. Y la pregunta es: ¿qué es Dios? Un petizo con rulitos, con el 10 en la espalda. Y era fácil No, en realidad. no, yo soy creyente, yo creo en Dios, no soy practicante, pero creo, llamalo Dios o llamalo como quieras, que hay una fuerza superior que rige la naturaleza. Hay una frase en una poesía de Horacio Ferrer, en una balada para mi muerte, que dice, justamente cuando se estaba despidiendo de la vida, justo hoy que Dios me deja de soñar. Eh, Pasa que a veces Dios está muy, muy ocupado y tengo un montón de preguntas, ¿eh? Tengo un montón de preguntas, muchísimas dudas y esas preguntas no tienen respuestas, pero tiendo a creer por formación y por algunas cosas que me han pasado en mi vida que Dios existe, aunque parece que a veces, o pareciera que a veces, está un poco distraído. O simplemente está. No está para interceder de alguna forma. ¿Vos creés en Dios? Yo tengo una visión parecida a la tuya. Yo no soy practicante tampoco. No quiero decir que no me ajusto a la descripción católico-cristiana de Dios, porque sí me ajusto y porque he tenido esa educación y porque de alguna forma así es como le he dado forma a eso que vos decís, a algo que hay. Algo nos está Yo he pasado pensando. por situaciones límite en mi vida. Situaciones límite en mi vida. Difíciles, muy duras, desde muy chico. Y en cada una de esas situaciones siempre aparecía alguien. O quien fue mi mujer durante mucho tiempo, o un amigo, o, o alguien que me dijo, es por acá. Entonces tengo motivos como para creer. Evidentemente, alguien siempre aparecía cuando yo más lo necesité. Bueno, podés llamarlo Dios si querés. Reflejado en cada una de estas personas que fueron tan generosas y tan importantes para mí. Sí, manifestándose de alguna forma. Y de la iglesia estaba bastante alejado, yo no creo mucho en la iglesia. Y el Papa Francisco de alguna manera me volvió a acercar. Yo creo que rompió con muchos paradigmas, con mucha valentía, con mucho compromiso, y que eso también le ha valido, entre otras cosas, el odio de la derecha, ¿no? Siempre Los aparece. mismos Sí, detractores de siempre. claro, claro. Incluso las viejas chupacirios, que toda la vida han vivido con el rosario en la boca, se alejan del Papa Francisco porque es medio comunista, te dice. Bienvenido tener un Papa como el que tenemos, ¿no? Ni hablar. Y ojalá que mejore y nos dure muchísimos años más. Te quería preguntar, ya que volvemos a la embestida de la derecha, que está siempre presente ahí Sí, para empujar sí. para el lado contrario a la conveniencia de la humanidad, es ¿por qué crees que se ha metido tan fuerte en el fútbol? Y si vos pensás que es algo más contemporáneo o si siempre fue así, no desconocemos que FIFA es un ente que tiene, creo que más representatividad que la misma ONU en el mundo. Mm.
Pero acá a nivel local, de hecho, lo quiero traer. Históricamente la política atravesó el deporte en general y el fútbol en particular, lo han usado desde tiempos inmemoriales. Italia ganó el Mundial que se jugó en Italia en el año 34, con Mussolini como presidente y con toda una puesta en escena que usó al fútbol para tapar lo que era ese régimen fascista. Acá se utilizó el fútbol para organizar un mundial cuando a 15 cuadras menos, ¿qué 15? Cuando a 10 cuadras del Monumental, mientras Kempes hacía los goles en la cancha, torturaban y mataban gente, o tiraban gente atada viva al Río de la Plata. Y hoy también, digo, el poder siempre se acercó a las causas populares para tapar, en muchos casos, todo lo nefasto que se hacía por detrás. Se usa al fútbol, en muchos casos a figuras populares, y de esa manera poder penetrar en aquellos incautos o víctimas de la ignorancia que no saben lo que realmente pasa y que después, tal vez de mucho tiempo, se enteran. Y hoy, otra vez, la política va por el fútbol, va por los negocios y lamentablemente, el fútbol argentino en un montón de aspectos no está atravesando por el mejor de los momentos, digo, el tema arbitral, algunos clubes que están siendo gerenciados o funcionan como sociedades anónimas sin manifestarlo de esa manera, y entonces le dan la posibilidad a aquellos que van por las sociedades anónimas deportivas de decir, ven, esto no funciona, esto no va, esto tiene que cambiar, pero en definitiva, una sociedad anónima va por el negocio. Y el fútbol no es negocio. El fútbol, como nosotros lo conocimos, el fútbol no son solamente 11 tipos en pos de una pelota intentando meterla en un arco. El fútbol es el barrio, el fútbol es la contención, un club son las actividades, son los chicos que por ahí encuentran en ese espacio lo que no encuentran en la casa, desde un profesor, desde una profesora, desde un amiguito, desde una taza de leche. Y las sociedades anónimas no contemplan todo eso. Las sociedades anónimas no contemplan ni el color de una camiseta, ni el sentido de pertenencia. Fíjate lo que pasó con Botafogo, que salió campeón de la Copa Libertadores de América, y como el dueño es el mismo del Lyon de Francia, que estaba en una situación de quiebra, toda la plata que recibió Botafogo por ganar la Copa Libertadores de América, se la llevó para Francia, desmantelando el equipo, desmantelando el club y jugando el otro día una final papelonesca con Racing. La diferencia es Racing, que es una asociación civil sin fines de lucro, que ganó la Copa Sudamericana, que se preocupó por mantener a sus figuras, que mantiene un ritmo de competencia adecuado y que vuelve a jugar una final y la vuelve a ganar. Esa es la idea. Yo no puedo concebir que mi club sea manejado por un tipo que tiene intereses que van más allá de lo que es el sentido de la pertenencia, la contención de chicos, incorporar actividades. Eso es lo que nosotros desde chiquito hemos conocido y así crecimos, con tu viejo llevándote de la mano a la cancha y sintiéndote parte.
de lo que es tu cancha, de lo que es tu club, de lo que es tu barrio, tu ciudad, tu pueblo. Eso no está contemplado en una sociedad anónima. La sociedad anónima, ya sea en el fútbol como en cualquier otro ámbito, cuando no funciona, se baja la persiana. Y a la pasión no le podés bajar la persiana, porque le robás el alma a la gente, le quitas el espíritu. Y no hay copa que valga para justificarlo, hablando de Botafogo. Esa es una gran discusión que tengo. El otro día lo hemos hablado, a veces en la radio no hay tantos tiempos, con Gustavo López. Él un poco para chicanearme me dice, bueno, pero muchos dicen que la gestión de Macri fue la más exitosa de la historia de Boca. Ante todo fue la más corrupta. Yo no puedo discutir que tuvo éxito desde lo deportivo, pero a mí el éxito por el éxito mismo es como aquel que admira al vecino porque tiene una Ferrari, vive en una mansión, tiene mucha plata y dice, ¿cómo me gustaría vivir como este tipo? Y no le importa si el tipo la hizo vendiendo falopa o trabajando de fiolo. Bueno, a mí sí me importa. Y a mí me importa cómo a Boca durante tantísimos años de macrismo le han robado la esencia, le han robado el alma, hasta le han cambiado la esencia al hincha. Hoy no es el mismo hincha que era. Tampoco generalizo. Hablo por algunas reacciones y porque viví aquella época y porque vivo esta. Hay un trabajo, le han cambiado la matriz o han intentado cambiarle la matriz al hincha de Boca. Vos fijate que los mismos que se quejan de que hoy no se agranda la Bombonera son los que estuvieron durante 25 años y lo único que hicieron en la Bombonera fue un palco para ricos. Que redujo la capacidad de la Bombonera. Claro, no es que agrandaron la Popular o agrandaron las plateas. Esos son los mismos que hoy se quejan. Totalmente. Entonces, ante todo, las raíces. ¿De dónde viniste? Lo que sos. ¿Y por qué llegaste hasta este lugar? Eso no está contemplado en una empresa. Más bien lo contrario, necesitan de alguna forma desvalorizar eso para ellos poder hacer, como en el caso este que vos mencionabas, poder sacar el capital de un club y llevárselo a otro, simplemente porque hace falta para los balances, digamos. Bueno, no debe estar conforme, me imagino yo, el hincha de Botafogo, la verdad. No. Mira, hoy había buscado algo porque salió el tema de Fassi y de Talleres. Y yo felicito al pueblo de Talleres y me alegré mucho. Esto no va en detrimento de River, pero creo que el pueblo de Talleres se merecía una alegría como esta, porque son incondicionales, porque son fieles y demás. Y salió el tema de Fassi. Yo no estoy de acuerdo en cómo Fassi maneja Talleres porque lo hace como si fuera una sociedad anónima. Claro. Fíjate que la justicia está investigando a Talleres por presunto lavado de activos relacionado con transferencia de jugadores de Talleres a Juárez, porque el tipo atendía a los dos mostradores. Bueno, eso también una falta de son las sociedades anónimas deportivas. Y hay jugadores como Sergio Frutos, Diego Barrera, que se fueron de la reserva de Talleres directamente a Juárez. Esto no tiene que ver con lo que es el sentimiento puesto a disposición de la gente que te eligió para que lleves adelante un club. Lo contrario. Eso, bueno, eso también tenía como duda y quería saber tu opinión, porque Chiquitapia, que es de alguna forma, no sé si por conveniencia... No sé para dónde patea Chiquitapia, a mí me confunde. Es muy raro. Es muy raro porque por momentos pregona una cosa con la cual yo me siento identificado, pero después hace otras que sirven de carne de cultivo para aquellos que están en la vereda de enfrente a lo que yo quiero para el fútbol. Entonces digo, ¿para dónde juega? ¿Para dónde patea? ¿Qué es lo que piensa? Bueno, evidentemente hay muchos factores de poder que se me deben escapar ahí. Sí, a todos, porque a mí me da la misma sensación y parece ser de que, o esto es un poco también una conjetura mía,
que tiene que ver más con crear un monstruo que son las sociedades anónimas deportivas, pero pareciera que por detrás se permiten un montón de cosas que que damnifican de la misma forma o parecido a los clubes y que eso se omite o no se atiende como se debería atender. Pero sí, a mí también me confunde lo de Tapia. Eh, No sé dónde está parado, no sé para dónde juega. es bastante difícil Muchas veces determinar. pregona lo mismo que yo quiero escuchar del presidente de la AFA, pero después en los hechos no es tan consecuente entre aquello que dice y que hace. Y termina, repito, haciéndole el caldo gordo a aquellos que están queriendo imponer todo lo contrario a lo que pregona él. Coincido bastante en eso. Leo, estamos casi llegando, creo, a la hora. Quería preguntarte a vos también si hay algo que a vos te hubiese gustado o que te gustaría decir. Algo que digas, che, esto no lo pude decir y me gustaría plantearlo. Que los que nos escuchan, nos ven, no se dejen pensar por los demás, que piensen por sí mismos. Una vez Humberto Eco dijo, esto se lo digo siempre a mi hija, a Giovanna, que es la más chica, no se dejen engañar, decía Humberto Eco. Las noticias no hacen al diario. Diario, digo redes sociales, digo tele, radio. Las noticias no hacen al diario. El diario hace las noticias. El editor elige qué publicar, por qué publicar esto y por qué no publicar lo otro. Y no caigamos en las construcciones de sentido que nos quieren imponer, porque en algún punto vamos a terminar siendo funcionales a poderes o a intereses que en muchos casos nos terminan perjudicando. ¿Vos creés que existe el periodismo objetivo? No, la objetividad no existe. Yo no creo en la objetividad. A partir de que uno nace, se cría en un ámbito familiar, en un determinado barrio con determinadas creencias y ciertos códigos, ya deja de ser objetivo. Sí se puede ser honesto, se debe ser honesto, pero la objetividad como tal no existe. Bueno, coincido también en eso con vos. La verdad que te agradezco, Leo. Mm, Se nos va a cortar en cualquier momento el Meet, pero creo que estuvo bastante completo. Yo lo disfruté muchísimo. Yo Te también, la pasé bien. agradezco mucho y aparte te agradezco que no dudaste. Que yo te invité y vos inmediatamente me Siempre dijiste que que sí. puedo, me gusta cuando me invitan porque es una manera también de reconocimiento de aquel que te quiere hacer parte de su canal, de su streaming. Y en definitiva también eso es un motivo de agradecimiento de parte mía. Por lo tanto te agradezco, Gonza, por este rato, lo pasé muy bien. Por favor. Yo la verdad que estoy ahí. Yo gané la Copa del Mundo hoy. No, no, por favor. No es Eh, para tanto. Creo Gracias que igual, es una exageración, pero muy generosa por otra parte. yo soy extremista generalmente con todo. Bueno, Pero lo noto, pero igual lo agradezco. también creo que mucha de la audiencia va a valorar, que va a ser, no, más allá de si lo valoran o no, de que es valorable e importante muchísimo de lo que dijiste, así que creo que ellos también van a estar más que agradecidos. Bueno, ojalá que te Eh, sirva. a mí me va a servir muchísimo, ya me sirvió. Bueno, me alegro, me alegro. Yo ya gané, dirían algunos, Me alegro. Será hasta pero otra charla. eso te iba a decir. En algún ¿Eh? momento Será hasta repetiremos la próxima. y te mando un abrazo gigante. La vamos a estar compartiendo en estos días seguramente, Dale, dale. así que la podrás ver. Bueno, te mando un abrazo y hasta la próxima. Abrazo, Leo, a disfrutar la Habrá otra. familia ahí. Que andes muy bien. Dale. Bueno, y eso es Leo Gentili en lo que sería el volumen 2 de Gatografía, conociéndolo. Para mí un placer increíble escucharlo hablar a este señor y espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Nos vemos.